Muy bien, hermanos, hemos cantado, hemos orado, hemos leído, ahora vamos al estudio de la palabra de Dios. El texto que hoy nos reúne, les recuerdo de nuevo, Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. En este texto, el título es La unidad del Espíritu y tiene tres grandes subtemas en este estudio de hoy día. El primer subtema es cómo debemos andar. Esto es muy importante porque viene en el contexto de la enseñanza que Pablo le quiere dar a la iglesia en Éfeso. ¿Cómo debemos andar? Y esto lo vamos a encontrar entre los versos 1 y 6 de este capítulo número 4 de Efesios. El segundo gran tema que tenemos es dones dados por Dios. Dones dados por Dios. Y aquí también tenemos desde los versos 7 al verso 11 versículos que nos hablan respecto de los dones que Dios da a la iglesia, cuál es el propósito, cuál es el fin, y vamos a aprender un poco más de esto. Y finalmente, el último gran tema es la capacitación del cuerpo de Cristo. La capacitación del cuerpo de Cristo, y estos versículos que nos apoyan en este tercer gran tema están entre el verso 12 y el verso 16 de nuestro capítulo 4. Así que, mis hermanos, ya hemos leído la palabra, vamos de lleno al estudio de la palabra del Señor. La primera parte a la que llamamos cómo debemos andar, yo quiero que tengas tu Biblia ahí a la mano, pon delante de ti del verso 1 al 6. No lo voy a repetir para que no seamos redundantes, ya leímos la palabra recién. Es importante, mis hermanos, entender cómo Pablo viene dando este argumento a la iglesia en Éfeso de una manera gradual. Él claramente quiere que los hermanos en Éfeso, y bueno, hasta el día de hoy, nosotros, podamos comprender lo que significa el cuerpo de Cristo, lo que significa la unidad de la iglesia, lo que significa el que estemos en Cristo verdaderamente. En este argumento tenemos que ligarlo con las lecciones pasadas. Recuerden ustedes que en los miércoles anteriores hemos estudiado lo que era el ministerio de Pablo, hemos estudiado también el amor que excede a todo conocimiento y hoy día la unidad del Espíritu. Recuerden ustedes, mis hermanos, que Pablo, desde el capítulo 2 en adelante, él va declarando unas verdades muy importantes a la iglesia en Éfeso. Estas verdades eran muy relevantes, mis hermanos, porque ellos tenían que entender espiritualmente que ahora pertenecían al cuerpo de Cristo. Él primero se declara como el apóstol a los gentiles. Esta declaración es muy importante porque él le habla en parte de este libro a los gentiles de la iglesia. Y él primero se declara apóstol a los gentiles por llamamiento del Señor, y también él declara en un comienzo de que le fue dado un misterio para que él lo revelara a la iglesia en ese momento. La iglesia es presentada en este libro de Éfeso, ya lo hemos comentado antes, lo hemos dicho, la iglesia es presentada como el cuerpo, es presentada como el templo, y también es presentada como un misterio. Muy bien, Pablo declara en los versículos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, principalmente el 3, que él le fue dado el misterio de la iglesia. Un misterio que fue oculto en los siglos pasados, que fue oculto en el Antiguo Testamento y que en este momento él tenía de parte de Dios para revelar a la iglesia. El misterio que él les plantea a ellos es que a partir de Cristo, del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, nace el cuerpo de Cristo que está unido en este nuevo pacto con Él. Y este nuevo pacto con Él hace que toda la iglesia, de cualquier procedencia, de cualquier nacionalidad, de cualquier tradición, de cualquier cultura o de cualquier religión, hoy día se reúne en Cristo formando un solo pueblo. Este un solo pueblo no tiene divisiones.
Como cuerpo tiene partes y tiene funciones, pero un solo cuerpo indivisible. Él quiere potenciar la idea de que la iglesia de Cristo es hoy día la representante del mensaje del Evangelio a todo el mundo y que esta iglesia no debe ser jamás dividida. En especial, él predica esta palabra a los gentiles, no la dedica directamente en el capítulo 3 a los judíos cristianos, sino a los gentiles cristianos. Y lo que él estaba diciendo es que el Señor, el misterio es de que a partir de Cristo, a partir del pacto en su sangre, a partir de la formación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él reúne a todos los pueblos en Él, a todos los que creen en Él. Por lo tanto, dice Él que ya Dios de ambos pueblos, cuando Él dice ambos pueblos, habla del pueblo judío y del pueblo no judío, de los israelitas y de los gentiles. Dice, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Si ustedes leen el capítulo 3, van a darse cuenta que él hace referencia a un hombre nuevo. Siempre usa la palabra un. De dos pueblos hizo uno. De dos historias hizo una nueva, un hombre nuevo. Él, de esta manera, él, no sé cómo se dice el verbo en el presente, abolió. Pablo abolió toda diferencia que pudiera haber existido en la iglesia primitiva por causa del origen. Él abolió tanto los de la circuncisión como de la incircuncisión para decir no hay diferencia, es uno solo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso? Es un tema re importante porque él valida a la iglesia, a la iglesia amplia, a la iglesia inclusiva. Él valida de que hoy día los gentiles, como nosotros, somos parte de la familia, que antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca, que antes no éramos familia y ahora somos familia. Eso se repite mucho en el Nuevo Testamento y nos hace sentir muy amados, muy especiales. Yo sé que esto no cayó bien en el pueblo judío y que probablemente algunos tuvieron sus aprensiones, su pensamiento un poquito molesto respecto de esta nueva verdad, este misterio que Pablo les revela. Por lo tanto, después de que él revela su misterio, primero su cargo. Él es ministro, él es un apóstol a los gentiles. Luego revela el misterio, la iglesia es el misterio. Es decir, Dios reunió en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, a todos aquellos que creen en él, de donde vengan. Como había molestia, él luego habla del amor que excede a todo conocimiento. Habla de este amor porque en el fondo le está diciendo a ellos, ahora ya se dirigen no solo a los gentiles, que ya están siendo amados e incluidos, respetados, recibidos, ellos se sienten muy bien. Yo creo que cuando él plantea el tema del amor que excede a todo conocimiento, le está hablando también a los judíos. No solamente a los gentiles, sino a los judíos, a toda la iglesia. Y él está diciendo, estas cuestiones no se pueden entender en lo material, en lo humano o en lo carnal. Estas cuestiones se entienden en lo espiritual. Por eso que pide, y eso fue lo que vimos la semana pasada, el fortalecimiento de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestro hombre interior, dice la palabra, el fortalecimiento en el espíritu. Él pide también que habitemos en Cristo, es decir, que nosotros le demos libertad al Señor en nuestro corazón para que Él more, actúe, modifique nuestra vida, que nosotros podamos entender las dimensiones del amor de Dios, la altura, el ancho, la profundidad, todas las dimensiones del amor de Dios y conocerlo de tal manera que podamos tener toda la plenitud de Cristo en nosotros. Hoy día el tema es la unidad del Espíritu. Y ya habiendo entendido que ellos estaban claros de lo que significaba el cuerpo de Cristo, les da estas indicaciones que vemos hoy día. En la primera parte del texto que leímos hoy es el cómo debemos andar. Es decir, ya dice Pablo, bueno, ahora ya entendieron,
están todos en el Espíritu, están todos en la unidad. Ahora quiero explicarles unas cositas fundamentales. La primera que él va declarando es que somos ahora portadores de una manera de andar. Es decir, el creyente hoy día, ya habiendo aceptado su realidad, su naturaleza, su familia, su nueva vida en Cristo, hoy día tiene responsabilidades. La primera responsabilidad es cómo debemos andar. Y la resultante natural de la vida en Cristo nos indica en estos primeros versículos que acabamos de leer varias cosas. La primera es que debemos andar conforme a la vocación de nuestro llamamiento. Es interesante. ¿Cuál es la vocación de nuestro llamamiento? Si vamos a la palabra vocación, la palabra vocación significa el hacer algo que es natural en mí. Las personas eligen oficios, carreras y estudian de acuerdo a la vocación, que significa que tienen una destreza natural que los impulsa y que por ende les hará fácil estudiarlo, les hará fácil disciplinarse y será un placer desarrollar esa destreza. Por lo tanto, cuando habla de vocación, está hablando de la manera natural que debiéramos nosotros tener en respecto de nuestra vocación. Ahora, el andar es de acuerdo a la vocación de nuestro llamamiento. La vocación nuestra es ser santos. La vocación nuestra es la santidad de Dios. Es decir, Él le dice, ahora solo pido que ustedes sean consecuentes. Eso está diciendo, porque dice, anden conforme a la vocación de vuestro llamamiento. Es decir, anden conforme a la manera natural que el Espíritu de Dios les ha puesto en su corazón. Ya que habita Cristo en plenitud en nosotros, ya que nosotros ahora disfrutamos de la plenitud de Cristo, andemos conforme a esa plenitud. Y el andar conforme a esa plenitud habla del andar santo, de la santidad. Recordemos, mis hermanos, que en algunos estudios anteriores o en algún mensaje anterior hablamos respecto de ser santos. Y ser santo tiene tres aspectos importantes que debemos recordar esta noche. El primer aspecto es que ser santo es de posición. Si yo estoy en Cristo Jesús, yo soy santo por estar en Cristo Jesús. La santidad de Él, la pureza de Él, me es reflejada a mí por causa de Él, no por mí, por causa de Cristo. Dios me mira a mí a través de Él. Por lo tanto, la santidad de Cristo me la traspasa a mí y Dios me mira a mí santo a través del Hijo. Luego es por posición que yo soy santo. Lo segundo es la actitud de santidad. ¿Cuál es la actitud de santidad? Siempre buscando obedecer a Dios, siempre buscando obedecer la palabra de Dios, siempre buscando una vida agradable al Señor, siempre evitando el pecado, siempre luchando y soportando la tentación hasta recibir la victoria del Señor. La actitud significa el deseo natural de buscar las cosas de Dios. Y tercero, por la experiencia, es decir, si nosotros en nuestra búsqueda de la santificación somos santificados por el Espíritu Santo, esa es la experiencia de la entera santificación. ¿Qué significa? Primero, soy santo por posición. Segundo, soy santo por actitud, por intención. Y tercero, soy santo por la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, de haber sido perfeccionado en el amor de Dios y de tener una verdadera vida victoriosa sin mayores luchas, porque ahora Dios mora en plenitud en mí. Entonces, cuando Pablo dice, caminen así, no tenemos que preocuparnos el cómo camina un cristiano, porque no es una cosa a imitar. Tenemos que preocuparnos de cuáles son los fundamentos espirituales que me hacen caminar así. No sé si me comprenden. A veces actuamos por imitación y lo hacemos muy bien, pero tiene un detalle, que yo puedo imitar a una persona sin ser ella. Puedo imitar a una persona sin tener la intención de esa persona. No sé si me explico. Usted puede imitar cómo camina alguien. Si lo observa bien, puede caminar igual que esa persona, pero no es esa persona. Usted puede imitar cómo habla alguien. Hay personas que son profesionales para copiar eso.
puede hablar como esa persona, tener las intenciones, los gestos, todo, pero no es esa persona. Entonces, cuando Pablo dice que andemos conforme a la vocación de nuestro llamamiento, está diciendo no imiten una vida cristiana. No pongan los ojos en otro creyente para decir, ah, él va a la iglesia, yo también. Ah, él ora tantas horas, yo también. Él ayuna tantas horas. Son buenos modelos, pero él no pide una imitación. Él está pidiendo, vete para adentro. Y todo lo que Dios te ha dado, ponlo en práctica, que sea la forma natural de actuar de ti. ¿De acuerdo? También él habla que debemos estar unidos en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esto a través de nuestra humildad, de nuestra mansedumbre y de nuestra paciencia. Cuando hablamos del vínculo de la paz, recuerdo a Jesús cuando él le decía a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Recuerdan? También les decía, paz a vosotros, ¿recuerdan? En muchas oportunidades. Por lo tanto, cuando hablamos del vínculo de la paz, estamos hablando de la paz de Cristo. Nos ayuda también, mis hermanos, a recordar en este día el sentido de la paz de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Yo traigo a colación varios temas que hemos estado estudiando este año. Y la paz para un creyente no es la ausencia de problemas o de dificultades. La paz para un creyente es el estado profundo de plenitud espiritual en la presencia de Dios. Estado profundo de plenitud espiritual en la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que si Pablo le recomienda a los hermanos que tienen que estar unidos en el espíritu, en el vínculo de la paz, está diciendo, esta unidad la van a lograr en Cristo Jesús, en la presencia de Cristo Jesús. Y recomienda a través de la humildad, a través de la mansedumbre y a través de la paciencia. Interesante. Estos son parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, no podemos ir buscando resultados partiendo por el resultado, sino por la esencia. Si quiero un árbol que me dé manzanas, no puedo partir buscando las manzanas, sino primero buscando la semilla, el terreno, la planta, la crianza, hasta que el árbol tenga el tamaño, la edad y la madurez suficiente para producir las manzanas que yo quiero. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar el fruto del Espíritu en nuestra vida, no podemos partir de nuevo imitando el fruto, sino más bien que nosotros estemos de verdad en el Señor de tal manera que podamos tener el fruto del Espíritu como una consecuencia natural. La humildad, la mansedumbre, la paciencia vienen de la vida en el Espíritu. Habla también en este texto de que somos uno en el amado. Esto es, en el cuerpo, en espíritu, en esperanza, en el Señor, en el bautismo, en Dios y Padre, que es sobre todos y por todos y en todos. Estar unidos no es una virtud personal. No es algo que alguien diga, mira, yo como tengo una buena actitud personal, yo siempre voy a estar unido a la gente porque tengo una actitud buena. No es por eso. El estar unidos como iglesia, como cuerpo, es un mandamiento santo y que se funda en Cristo. Es a causa de Cristo, por Cristo y en Cristo. Es decir, de nuevo, la unidad es una consecuencia de una vida espiritual. La unidad es la resultante de una vida espiritual, no al revés. No podemos partir uniéndonos solo por una actitud de unidad, sino yendo al fondo, yendo a lo medular, yendo a lo fundamental. Eso fundamental hará que nuestra vida espiritual nos una a todos espiritualmente, porque el fondo va a estar concentrado. Por lo tanto, nadie puede decir, yo tengo una actitud de unidad tan grande. No es eso. La verdad es que es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios santo para que nosotros estemos unidos en el Señor. Y dice la palabra, estamos unidos en un cuerpo. Ojo, recién dijimos que en Cristo se formó
un solo cuerpo, yo pertenezco a un cuerpo, pertenezco a un espíritu, que es el Espíritu de Dios, un solo espíritu, tengo una sola esperanza, no varias, no hay posibilidades, yo tengo una sola esperanza, tengo un solo Señor, un solo Cristo, un solo Salvador. El cuerpo tiene una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Dice que yo fui bautizado en un bautismo, que es el bautismo para la confirmación de mi salvación en Cristo Jesús. Soy uno en Dios, quien es Padre de todos. Y dice la palabra que es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, la unidad es estrictamente en Dios. Amén. Así que esta es la primera parte de lo que estamos estudiando, el cómo debemos andar. Esta fue la primera indicación que les dio Pablo, cómo debemos andar. Si seguimos un poco más adelante, desde los versos 7 al 11, hay una segunda parte, y esta segunda parte es dones dados por Dios. Dones dados por Dios. Y estos dones también, aquí hay un secreto muy lindo en la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes. Se nos revela algo importante en estos versículos. De nuevo, no los leo porque ya los leímos, tú lo tienes a la mano, ve leyendo mientras yo estoy compartiendo esta palabra. Algo muy importante. Los dones que dio Dios a la iglesia no podrían antes ser repartidos por causa de la cautividad. Voy a los textos que habla, dice la palabra en el verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es algo tremendamente importante, mis hermanos. Cristo tuvo que descender a las partes más profundas de la tierra para tomar la cautividad y él llevar la cautividad cautiva y dar dones a los hombres. ¿Qué significa? Los dones que Dios da a la iglesia son dones que fueron ganados a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte y la resurrección del Señor. Es decir, no solo Él murió para salvarnos, no solo Él murió para santificarnos, sino que Él murió para liberar los dones que Él tenía que repartir a la iglesia. Es decir, antes de este acto no podíamos tener estos dones porque la cautividad tenía los dones tomados y solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el hecho de que Él haya ido a la profundidad de la tierra y haya tomado la cautividad y Él se la haya llevado cautiva, es decir, Él venció el pecado y venció la muerte, nos dio libertad no solo para tener vida en Cristo, sino que nos dio libertad para poder servir al Señor. Esto es muy importante, mis hermanos, porque los dones que hoy Dios da a la iglesia son a partir del nuevo pacto en Cristo, a partir del sacrificio en Cristo, a partir de la resurrección de Cristo. Por eso es un privilegio. Tener dones hoy día es un privilegio. No es algo que Dios reparta así nomás, como que tire y el que tome, tome. No, es algo que Él venció en la cruz del Calvario para darnos a nosotros. Estos dones estaban atados a causa de la cautividad, por la muerte y por el pecado. Y a raíz de que el Señor entregó su vida para pagar este pecado y resucitó para vencer a la muerte, Él liberó los dones que hoy Él puede dar a la iglesia. Esto me recuerda a Israel. Sin duda, me trae al tiro el pensamiento de Israel cuando Dios los libró de Egipto. También cuando el Señor libró al pueblo de Israel a Egipto, tenía tres propósitos fundamentales. El primer propósito era llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? Llevarlos a un lugar especial que Él preparó y pensó para ellos. El segundo es para que ellos tuvieran el tiempo, la libertad absoluta para adorar a Dios.
la cautividad de Egipto los tenía esclavos en el trabajo. Y como se multiplicaban, los faraones le doblegaban el trabajo para que no tuvieran tiempo ni de unirse, ni de conversar, menos de adorar a Dios, porque los querían mantener ahí, sometidos, cansados, agobiados todo el tiempo. Y cuando Dios da esta libertad para que ellos vayan a la tierra prometida, es porque Él está queriendo que el pueblo le adore. Y el tercer gran punto es que Él en el viaje comienza a dar tareas para que ellos sirvan al Señor. Tres propósitos tuvo Dios en la liberación de Israel desde Egipto. Primero, llevarlos a la tierra prometida. Segundo, darles plenitud de tiempo y libertad para la adoración a Dios. Y tercero, darles plenitud para el servicio a Dios. ¿No te suena esto conocido con nuestra salvación? Cristo nos salvó primero para llevarnos a los cielos, segundo para que nuestra vida sea de constante adoración a Dios y tercero para que nos derrame dones y podamos servir al Señor. Gloria a Dios por lo que ahora hemos visto en esta hermosa palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano. Seguimos adelante.